Bien, buenos días. Es lindo poder estar juntos un domingo en la mañana, compartiendo la palabra. Tengo el celular no porque estoy esperando llamadas, sino porque aquel reloj no anda. Y no los quiero tener hasta las 2 de la tarde. Así que voy a tratar de acordarme a qué hora más o menos arranco. Me han pedido que comparta un tema sobre la familia, el hogar cristiano. Y, a ver, la predicación de un domingo es poco tiempo para hablarle a todos. Entonces, yo apunto a uno, el hombre. Algo le va a caer a la mujer y algo por derrame a los hijos. Especialmente a los varones solteros, no importa la edad que tenés, para que tiene una ventaja los solteros, estando en el Señor, estando en la iglesia. ¿Saben cuál es la ventaja? Pueden arrancar bien como sus padres no lo pudieron hacer por no conocer a Cristo. Muchos de ustedes vienen de hogares donde no conocían la palabra de Dios, hicieron como se les ocurrió de acuerdo a cómo se vivía en el entorno. Los chicos que tienen a Cristo, especialmente si tenés un hogar en Cristo, a ver, les voy a decir esto. Aquellos que tienen una familia en la iglesia, chicos, no vayan a casa y le digan a papá, ¿viste lo que dijo el pastor? No, yo estoy enseñando para que vos aprendas cómo hacerlo vos bien. Si papá no lo hizo bien, no lo está haciendo bien, no lo crucifique, no lo condene, acompañalo, ayúdalo. Ayer a la mañana hablaba con un jovencito de 19 años con una situación interesante. Él nació de un papá, la mamá después se casó con otro, ahora tienen otro hijo y conocen a Cristo. Entonces, claro, el papá también se crió sin papá, así que fue aprendiendo de la vida como le pareció, y aunque la mamá conoció a Cristo, vivía vendiendo en las ferias para poder darle de comer a los 3 con los que se había quedado, así que hizo lo mejor que pudo. Entonces yo le decía a este chico ayer, vos tenés una ventaja hoy que ni tu papá ni tus abuelos tuvieron. Conocer a Cristo y pensar, bueno, ¿cómo vas a hacer vos las cosas bien? Y mientras estás en casa, vos creciendo en Cristo, ir afirmándote para ayudar y acompañar a papá. Para que tengan una idea, el chico, 19 añitos, vive a 1 hora y media de la iglesia en micro, tiene que tomar 2 micros, vive a 1 hora y media en micro de la iglesia, y la reunión de varones mía los sábados a las 7 de la mañana. Él estaba ahí, queriendo aprender, queriendo ser formado, queriendo ser ayudado. Y anoche vino el papá, vinieron ayer a la iglesia, a la tarde había reunión de mujeres, se quedaron limpiando la iglesia, arreglando el sonido para hoy, y eran como las 9, todavía estaban dando vuelta. Encima, parado así frente a la iglesia, igual que acá, le apuntaron al vidrio del auto de él para robarle de adentro. Así que el hogar cristiano es crecer juntos para ver cómo nos ayudamos y nos acompañamos. Pero vuelvo a decir, yo quiero apuntar más que nada al hombre, al varón, la mamá que está en Cristo, que tiene un hogar, va a poder agarrar mucho, porque es la palabra de Dios. Y los hijos van a ir aprendiendo para cuando les toque. Vivir un poquito como son hijos, pero más que nada para cuando preparándose. Alguien me preguntaba a mí cuándo empecé yo a prepararme para mi vida familiar. Y yo no nací en un hogar cristiano, papá con muchos problemas de adicciones, de alcoholismo. Y mamá nos enseñaba la Biblia, como religión, esa era nuestra religión.
Mi esposa sí conoció desde chica, es más, su abuelo conoció a Cristo ya como familia y decidieron servir a Dios como familia. Entonces, nosotros tuvimos una ventaja. Yo al conocer a Cristo a los 15 años empecé a aprender, no lo había aprendido en mi hogar, pero empecé a aprender. Y tuve una bendición con mi esposa que desde que nos pusimos de novio, empezamos a leer libros cómo formar un hogar cristiano y empezamos a leer libros después de cómo ser padres. Así que no le tengas miedo a los 18, 19, 20 años empezar a prepararte. Y no importa, a los 82 todavía podés seguir. Todavía tenés mucho para dar. Hay hijos y nietos que a veces no son de sangre, pero que vienen alrededor y preguntan. Y a veces no preguntan y uno tiene la oportunidad igual de enseñar. Voy a tomar para empezar 3 pasajes del libro de los Salmos. El primero, el Salmo 127. Venía para acá y prendí la radio en la BBN, no sé si alguno la escucha, es una buena radio. En un momento alguien se puso a cantar y dije, no, la cambié para otro canal, 5 minutitos, la pasé de vuelta a la BBN y estaba Norberto Jiménez cantando, digo, sí, este de los míos. Entonces, era un tiempo de música, pero de repente ya viniendo más acá, el hombre que estaba leyendo un artículo, creo que es de nuestro Pan Diario, y el artículo de nuestro Pan Diario hablaba de la influencia de un papá en la vida de sus hijos. Y la ilustración que dio es que el hijo vio a su papá, un ganador en deporte, que en su oficina tenía muchos trofeos. Y le dijo, papá, ¿no me regalás uno? Y el papá le dijo, no, pero te voy a enseñar a ganarlos. Y con disciplina guió, acompañó e instruyó a su hijo para que él se los gane. Y saben, esa es la tarea en el hogar. Acompañar a nuestros hijos para que se ganen los trofeos. Acompañar a nuestros hijos para que lleguen a ser lo que Dios quiere que sean. Y lo que les quiero compartir hoy tiene que ver con eso, cómo trabajar en nuestro hogar para que nuestro hogar lleve a la familia a traer gloria a Dios. Y no importa en qué posición estás en el hogar, ese es el trabajo. Y el Salmo 127, quiero enfocarme en que podamos entender el lugar que Dios tiene en la familia. El lugar que Dios tiene en la familia. Muchas veces Dios es un accesorio. Yo mencioné, hablando de mi crianza, que mamá nos enseñaba la Biblia como religión. En casa se leían 2 capítulos de la Biblia por día y se oraba 7 veces por día. Ahora, salvo el ratito después del almuerzo que se leía un capítulo y después de la cena que se leía otro capítulo, el resto de la vida familiar era muy sin Dios. Me acuerdo que venía un tío nuestro a visitarnos, creo que vino 2 o 3 veces en la vida, no es que venía siempre, pero cuando él venía, mamá le pedía a él que lea el capítulo y él lo explicaba. Ya iba un pasito más. Y siempre me quedó eso. La bendición de poder en casa leer la Escritura
y poder decir, esto es lo que Dios está diciendo. Y esa es la tarea que tenemos. ¿Qué lugar tiene Dios en nuestra familia? Le pregunté a este chico ayer, ¿por qué no venís el viernes a la noche? Y te quedás a dormir acá, así no tenés semejante viaje y que madrugar tanto. Y me dice, el viernes es el día de nuestro culto familiar. O sea, un papá que en casa, en la semana trabaja en una fábrica, trabaja en una empresa, no conozco bien sus horarios. Ahora, el viernes en la tarde, llega de la fábrica, van a hacer las compras para dejarle la mercadería a la mamá para la siguiente semana y después cenan y tienen el culto familiar. ¿Qué lugar le damos a Dios en nuestro hogar? Y dice el salmista, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Hay un trabajo en la vida del hogar que solo Dios puede hacer. No hay otro que lo pueda hacer. Ni vos, ni yo, ni el pastor, ni la iglesia. Hay un trabajo que solo Dios puede hacer. Pero yo tengo que abrirle la puerta a Dios. Como hombre del hogar, como mamá creyente en el hogar, somos nosotros quien tenemos que abrirle la puerta a Dios. Permitir que Él tenga el lugar que tiene que tener dentro de lo que es la familia. Sin Cristo, mi trabajo se pierde, es sin valor, pierde todo el sentido. Sin Él, sin Dios, mi trabajo es en vano. Usa esa palabrita ahí en el versículo 1. El concepto de vanidad es el humo, la niebla. En invierno la niebla dura un poquito más. Tuvimos un par de días esta semana pasada, ya ni me acuerdo qué día fue, que en algunos sectores duró hasta el mediodía. Fueron 2 días. Uno de los 2 días duró hasta el mediodía. Complica en la modernidad con el aterrizaje de aviones, pero se va, se termina, desaparece. Salvo que vivas en el noroeste de Estados Unidos, tipo Oregón o en Inglaterra. Ahí dura más o menos el 70% del tiempo. Pero la niebla es algo que no se puede guardar, sostener. Es como el humo. Mientras lo estás produciendo lo ves, pero dejaste y se fue. Y ese es el concepto de vanidad. Vanidad también tiene que ver con algo vacío, algo que no está, no existe, no tiene contenido. Y si no ponemos a Dios en nuestra familia, todo queda sin sentido, queda vacío, sin contenido. Hace un énfasis el salmista acá y habla de edificar y guardar la ciudad. Edificar es tratar de construir, de levantar. Y se puede usar de diferentes maneras esta palabra. Lo primero que a mí se me viene a la mente es un edificio. Pero podemos construir un negocio, una empresa, un proyecto, un estudio, una carrera, una profesión. Pero si no lo tengo a Dios involucrado en la construcción, se pierde, es vano.
Y el otro concepto no es el de trabajo para hacer progresar una actividad, una tarea, sino el cuidar, el proteger. Si el Señor no protege, no cuida. Hoy en día, cuando yo llegué a vivir a San Justo, había un cerco de ligustrina y un portoncito así de alto de madera. Los vecinos me dijeron, no, al dueño de esta quinta él tenía unos petizos, unos ponis y se los robaron. Claro, seguridad cero. Ahora, yo viví así 3, 4 años, hasta que un día entraron a robarme a mí. Entonces ya habíamos empezado a hacer el edificio, pusimos portón, entraron de vuelta. Entonces ya le pusimos esos pinches arriba del portón y de las paredes, entraron de vuelta. Entonces le metimos alambre eléctrico y alarma. No entraron más. Pero ahora se han llevado 2 autos estacionados en la puerta, han roto vidrios para robar cosas. O sea, ¿qué seguridad tengo yo en todo lo que puedo hacer para cuidar lo que tengo? Si no lo pongo a Dios, lo demás se va. En vano vela la guardia. El avisado ve el mal y se esconde. Claro, soy responsable, dice Proverbio, de hacer todo lo que puedo hacer. Pero en definitiva, es Dios. Y a Dios lo tengo que involucrar y Él tiene que hacer la obra. Y el salmista está relacionando el edificar y el guardar con el hogar. Es lo que está haciendo ahí en cuanto a la casa. Y es el hogar, la familia. Sin Dios no puedo edificar algo bueno. Sin Dios no puedo proteger a mi familia. Me puedo esforzar, puedo hacer mucho, pero sin Dios no logro ni el 1% de lo que se podría lograr. Y él va a hacer otro énfasis, que es el énfasis de el esfuerzo para proveer. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. El esfuerzo para la provisión. Sin Dios no vas a traer nada o vas a traer poco. Y con esto quiero decir algo. Cuando hablo de traer, quizás traigas mucho en lo material. Ahora, ¿de qué sirve lo material si perdés todo lo demás? Siempre recuerdo la historia de un hombre que vino a estudiar a Palabra de Vida y no sé si al mes o a los 2 meses perdió todo lo económico que tenía para sustentarse 3 años. Y vos decís, ¿y cómo vivió? Iba a cortar el pasto, iba a pescar a la laguna y le hacía creer a los hijos de que se iban a divertir juntos, pero iba a buscar la comida para todos los días. Con el gozo del Señor, con el gozo del Señor. Y hoy cada uno de esos hijos están sirviendo al Señor en el ministerio, los 3 hijos que tuvo. Un esfuerzo con su confianza puesta en Dios. Es Dios el que va a proveer. Y a veces de una manera, a veces de otra, pero si no lo pongo a Dios ahí, es imposible hacer la obra de Dios. ¿Cómo voy a cuidar, proveer y acompañar y edificar a mi familia sin Dios? Y va a agregar un concepto más en el versículo 2. Que comáis pan de dolores, que te sacrifiques hasta que te sangre. Me acuerdo cuando mi hijo quiso aprender a tocar guitarra, conseguí un maestro, amigo Chiche, y vino y le dio una clase de guitarra. Le enseñó las notas en las cuerdas y le dijo, el día que te sangren los dedos vuelvo a darte la segunda lección. Ahora, eso es verdad para el que quiere tocar un instrumento.
es dedicación. Ahora acá el salmista está diciendo, por más que te sangren los dedos trabajando para proveer y darle a tu familia lo que vos crees que tenés que darle, si no lo tenés a Dios, tu esfuerzo pierde todo valor. Tu esfuerzo pierde todo valor. Porque es solamente en Dios y con Dios que vas a poder darle a tu familia lo que tenés que darle. Y después va a hacernos reflexionar en qué herencia de Jehová son los hijos. ¿Sabes? El tener hijos es la bendición de Dios para una familia. Y pueden ser tuyos, adoptados o enganchados, del vecino, del amigo, la influencia que puedes hacer en un niño. Es Dios que lo pone. Y en este punto menciono algo que escuchaba del señor hoy en la BBN. Y él decía, la bendición de ser mentor de alguien, de acompañar a alguien, es herencia de Dios, es provisión de Dios que tengas a alguien en tu casa para influenciar. Si sos papá, mamá, sos abuelo, abuela, es la bendición de Dios para poder influenciarlo. Y va a decir el versículo que son, el versículo que sigue, que son como saetas en manos de valiente. La saeta es la flecha que va a donde vos no podés ir. El cazador miraba el ciervo y por más que lo corriera no lo iba a alcanzar nunca. Pero con la flecha él podía llegar a donde él no podía llegar. Y ¿sabés? Esa es la bendición de tener hijos criados en el temor de Dios, que ellos puedan ir un poco más allá en lo espiritual de lo que vos pudiste ir. Y acá hay algo que muchas veces los papás nos equivocamos, las mamás también. Quiero que mi hijo estudie para que sea alguien como yo no pude serlo. ¿Escuchaste esa frase o la dijiste alguna vez? Equivocado. Es buenísimo si estudia, es buenísimo si se prepara. Y sí, mi papá hizo 6º grado, en realidad hizo 5º, porque en aquel tiempo había primero inferior y primero superior, y llegaba hasta 6º nomás. Algunos de los viejos por ahí conmigo se acuerdan. Cuando yo estaba en la escuela se cambió la modalidad y ya eran 7 derecho, y yo hice hasta 7º. Y pretendí que mi hijo termine por lo menos la secundaria, ir un poquito más lejos. Y no está mal pensar de esa manera. No está mal pensar de esa manera. Voy a acompañar a mi hijo que se prepare un poco más. Pero pensá más que nada en cómo podés hacer que tu hijo sea mejor para Dios. Y cuando hablamos de la saeta que vas a alcanzar, es para alcanzar cosas para Dios más allá de lo que vos pudiste hacer para Dios. No lo conociste de niño, no lo conociste de joven, no lo conociste ya de adulto, lo conociste ya de mayor, con un hogar encaminado. Pensá, ¿qué puedo hacer para que mi hijo, mi hija vaya un poco más, se estire un poco más de lo que yo pude llegar? Y termina el Salmo, el versículo 5, todo lo voy a leer. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Y este concepto es el hombre mayor que se sentaba en la puerta de la ciudad a juzgar. Lo vas a ver en el libro de Génesis, cuando se habla de Lot, que era uno de los que se sentaba en la puerta. Lot era uno de los jueces en Sodoma y Gomorra, y el justo Lot
nos dice la Escritura, que no logró influenciar lo suficiente. No logró influenciar esa ciudad. Pero esa era la tarea del hombre mayor, el hombre que ya había caminado y tenía hijos andando bien. Se podía sentar en la puerta y dar juicio y nadie le podía decir, ¿y por qué no hiciste algo con tus hijos? Tenés consejo para mí, pero no hiciste vos las cosas como las tenías que hacer. Y ese no es el resultado del hijo que responde, sino el resultado de una tarea bien hecha. Si el hijo responde o no, ya es problema de él. Pero una cosa es que el hijo ande mal por sus propias decisiones, otra cosa es que el hijo ande mal porque el papá no hizo lo que lo tenía que hacer, la mamá no hizo lo que tenía que hacer en casa. Y ese es el concepto de no ser avergonzado. Hice la tarea que tenía que hacer. Y en su adultez él tomó sus decisiones, ya no puedo decidir por él. Tampoco puedo ir para atrás. Si conociste a Cristo cuando tu hijo era adolescente, ya sembraste vos, tu esposa, el medio, permitiste que se siembre mucha basura. Y bueno, todavía podés seguir haciendo las cosas bien hoy. El otro salmo es el que sigue, el Salmo 128. También un salmo cortito, pero que enfoca unos conceptos en cuanto a la familia. Y voy a leer solo los primeros 4 versículos. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comiere el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Y quiero enfocarme en esta palabrita que en estos pocos versículos la usa 2 veces. Esta expresión, el temor de Jehová. El temor de Jehová por sobre toda otra cosa. Quizás has escuchado alguna vez el dicho evangélico, si temes a Dios no hay más nada que temer. Y está bien, es correcto, es bueno, es lindo, eso te ayuda a mantenerte enfocado, pero el desafío del salmista acá es a temer a Jehová. Y va a hablar de que el que teme a Jehová será bienaventurado. Sabemos que esta expresión bienaventurado es doblemente feliz, satisfecho. Y los versículos 3 y 4 van a hablarnos de el resultado de temer a Dios. Disfrutar de la vida de los hijos, disfrutar de la vida con la esposa y deleitarse en lo que es esta relación del hogar. Ahora, me gusta porque el salmista va a encarar el concepto de que para poder deleitarnos en la vida de familia, tenemos que vivir una vida de temor a Jehová. Temor no es tenerle miedo. Si vos metés ahí en Safari o en alguno de los otros, ¿viste? Y le preguntás qué es temor a Jehová, te va a hablar de respeto, reconocer quién Él es. Ahora, hay unos versículos en Proverbios que nos pueden ilustrar este concepto, y quizás el 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Acá no me explica nada qué es el temor de Dios, pero sí me dice que si quiero ser sabio tengo que temer a Dios. El capítulo 9,
el versículo 10 nos va a decir que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. O sea que te dice lo mismo, pero al revés. El temor de Jehová, temer a Jehová es donde empieza la sabiduría. Ahora, fíjate cómo sigue el versículo. El conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Conocer a Dios es lo que te va a llevar a tener temor de Dios. El Salmo 111, versículo 10, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, igual que el Proverbios 1:7. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Fíjate, temer a Jehová es obedecerle. Ahora, sabiduría, inteligencia, ¿para qué? Para poner en práctica lo que Él me enseñó, lo que Él me va enseñando. Dios va enseñándonos por medio de su palabra. Y temor a Jehová es decir, Dios dijo esto, lo voy a hacer. No lo que yo quiero, no lo que yo pienso, no como a mí me parece, sino lo que Dios dice y cómo Dios lo dice. Entonces, cuando el salmista me lleva a mí, y sigan buscando versículos, capítulo 2, versículos 3 y 4, capítulo 3, versículos 7 y 8, y el proverbio está lleno de conceptos sobre el temor de Jehová. Pero lo que el salmista está diciendo acá es, busca ser sabio, busca ser inteligente. Para esto necesitas conocer los mandamientos que te van a llevar a temer a Dios. Y decir, voy a reconocer y lo voy a obedecer. Voy a vivir como Él me dice que tengo que vivir. Versículo 6 del Salmo 128. Veas a los hijos de tus hijos. El salmista está diciendo, si edificás una casa en Cristo y vas enseñándole la palabra a tu familia y vas haciendo una influencia, vas enseñándoles a temer a Jehová, vas a disfrutar de ver a tu descendencia temiendo a Dios. Tengo muchas historias tristes para contarte, si querés algún día, del abuelo de mi esposa. Te cuento una. Tenía como 10 hijos, uno era muy rebelde, entonces un día había hecho algo muy malo justo antes de que él se vaya a trabajar. Entonces, como castigo, le ató la patita con una cadena y un candado a un árbol y se fue. Él venía a las 4 de la tarde. Se desató una tormenta, la mamá, como no tenía la llave del candado, fue a ponerle una chapa por encima y quedarse con el nene ahí abajo. Uno de sus discípulos, yerno de él, termina siendo, esperaba a sus hijos con una soga mojada atrás de la puerta y si escuchaba algo que hacían mal, con esa soga les daba, pero mal, hasta lastimarlos. Sí, han hecho cosas malas, no eran perfectos. Pero te puedo contar la cantidad de historias del temor a Dios. Claro, un tano criado en el campo, se convirtió ya de grande, con muchas de esas costumbres, nadie se lo enseñó, y él había escuchado que había que disciplinar a los hijos y le vamos a dar. Sería triste si yo hoy
después de 100 años, desde que el viejo aquel se convirtió, porque se convirtió en el 24, pero del siglo pasado, si 100 años después que aquel viejo se convirtió, no crecí sobre lo que él fue aprendiendo. Pero ¿sabés? Matías es bisnieto de aquel viejo que temió a Jehová. Y hay tataranietos sirviendo al Señor en la BBN. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Vas a ver a tu descendencia influenciada por tu fidelidad en la palabra. Y bueno, vas a verlo es un decir, porque el abuelo de mi esposa ya hace algunos añitos que no está. Mi esposa tiene más de 60 y no lo conoció. Pero él influenció a su descendencia en el temor de Jehová, más allá de algunos errores que uno podría señalarle y marcarle. Pero él temió a Dios y se esforzó por hacer lo mejor que pudo con el conocimiento que tuvo en ese tiempo. Y es una bendición poder influenciar a las generaciones que vienen por ser obedientes hoy. Por ser obedientes hoy. El otro salmo es el 78. Y acá quiero hablarte de el valor del testimonio, pensando en esto último que dije, del obrar de Dios y la responsabilidad que tenemos de pasarlo a la siguiente generación. Escucha, oh pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido de nuestros padres, que nuestros padres nos la contaron. No la encubriremos a sus hijos, contando a las generaciones venideras las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Y les animo a leer todo el Salmo, es largo, pero les animo a leerlo después en casa. Me encanta este Salmo, estos versículos que leímos, porque en primer lugar nos habla de una responsabilidad en el hogar. No es la iglesia la responsable de enseñar la Biblia en la familia. Así, traelos, vengan, nos congregamos, nos ayudamos, nos acompañamos. La escuelita dominical es hermoso, es un tiempo hermoso, pero es como un petardo en medio de la noche. Duró un ratito, ni siquiera segundos de lo que es la vida, y se fue. Pero ¿dónde está la luz que alumbra más allá de ese petardo? En casa, en el hogar, en la familia. Y este es un énfasis que lo vas a ver en toda la Escritura. Dios puso ley. Sí, Dios puso ley. Dice el versículo 5. Puso ley en Israel. Pero le mandó a los padres que nos la cuenten. Nos mandó a los papás contarle a nuestros hijos
sus mandamientos, su verdad. Es interesante que los primeros versículos va a decir, ahí en el versículo 3, nuestros padres nos la contaron. El salmista está diciendo acá, lo supe porque papá y mamá me lo contaron en mi casa. Pero dice algo más en el versículo 4. Yo no lo voy a encubrir a mis hijos. Y el concepto de encubrir es tapar. Si no, le voy a sacar lo que lo tapa, lo que lo cubre, y lo voy a sacar a la luz para que en mi familia lo vean. ¿Qué? El mandamiento de Dios. El mandamiento de Dios. Es una tarea. Una maestra de escuela dominical que enseña a los niños que hay que leer. Motiva, por ejemplo, en nuestra iglesia una motivación muy grande a la lectura de biografías de misioneros. ¿Sí? Viene una niña de 7 años el otro día a la librería a comprar un libro de historia misionera, porque había hecho un trabajito en la casa, más un trabajito que le hizo a la abuela, más alguito que le dieron, le alcanzaba para comprar un libro. Pero en la iglesia hay biblioteca, se llevó 4 más, o sea, 5 libros. Dice, esta es la meta para esta semana. Yo no leo eso en el año yo. No, sí, leo. Pero te quiero decir, la maestra dijo de leerlo, pero hay una familia que acompaña, una familia que trabaja. A ver, una cosa que ni sabemos para qué, pero que tenemos en casa y mucho, en todas las casas, mates. ¿Tienen mate en la casa? ¿Cuánto tenés? ¿5, 6, 7? Hay quien tiene colecciones de mate. Ahora te pregunto, ¿qué tenés más en casa? ¿Mates o libros? Mate no puede tomar mate más que con uno a la vez. Salvo que sea matrimonio y a uno le guste dulce, al otro amargo, uno con yuyo y otro sin yuyo. Pero pasa por ahí, 2. ¿Y libros? ¿Cuánto invertimos en libros? ¿Qué hago para formar la mente de mi familia? Papá, mamá, sí, muchas veces el dinero no alcanza y estamos viviendo tiempo difícil. ¿Sabés cuánto cuesta un libro de hogar cristiano? 3.500 pesos. 2 paquetes de yerba, si comprás yerba barata. Si hay que conseguir yerba barata. ¿Y qué te da más? ¿2 paquetes de yerba o un buen libro? No me conteste. A ver si me sale mal el ejemplo. ¿Saben? Muchas veces nos descuidamos en lo que invertimos. Ahora, tengo que trabajar yo en comunicarle a mis hijos, a mi familia, los mandamientos de Dios y hacer que ellos, con el impulso que vienen de nuestro hogar, lo pasen a la siguiente generación. Pero con tal fuerza que pase a la siguiente generación. Hay ejemplos que son imposibles de seguir, porque no se dan las mismas circunstancias ni los mismos tiempos. Pero hubo 2 muchachos que salieron bastante famosos, hermanos Wesley. Eran 18 hermanos. La mamá quedó viuda con una muy buena posición económica y tenía una mujer que le hacía todas las cosas de la casa, le podía pagar el sueldo y ella se dedicaba una hora por semana a discipular a cada uno de sus 18 hijos. 1 hora por semana. Y tenía día y hora marcado para encontrarse con este, con aquel, con el otro, con el otro, con el otro.
Entre Juan y Carlos, que son 2 de los 18, terminaron fundando lo que fue la Iglesia Metodista, que hace 200 años atrás impactó con el Evangelio alrededor del mundo. Trabajo de una mamá viuda en casa, discipulando a sus hijos. Y les enseñó a pasar a la siguiente generación. Nosotros tenemos un potencial en nuestro hogar de hombres y mujeres para proyectar, para impactar el mundo con el Evangelio. Tenemos una escuelita dominical, ¿no es cierto? Todo. Ahora, el versículo 7 va a ser un énfasis. Fíjate, a fin de que pongan en Dios su confianza. Ese es el primer objetivo. Que pongan en Dios su confianza. Que la confianza no sea un gobierno. Nos damos cuenta que este no sirvió, pasamos al otro, sirvió menos, pasamos al otro, sirvió menos, pasamos al otro, sirvió menos, ninguno sirve. Y de repente viene algo completamente nuevo, distinto, y me acuerdo andar en la selva en Venezuela cuando estaban las elecciones y Chávez era candidato por primera vez. Este es el Salvador de Venezuela, ¿eh? Eso es lo que te decía la gente, ¿eh? Preguntale a un venezolano hoy, de los que andan por acá. ¿Sabés? No hay confianza y quieren sacar a este para que entre el otro y va a ser igual. Va a ser igual. ¿Por qué? No podemos confiar en el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Jeremías 17:5. ¿Sabés? No confíes en las riquezas. ¿Por qué? El Señor Jesucristo dijo, a las riquezas las destruye la polilla y el orín, por más que lo guardes. Se desvanece, se va. Y algo que hoy tiene valor, mañana no lo tiene. Mañana lo perdés, desaparece. No podés confiar en personas, te fallan. No podés confiar en bienes. Y vos tenés que llevar a tu familia a poner su confianza en Dios, porque Él no te falla nunca. Ahora, no hay forma que le puedas enseñar a tu hijo a confiar en Dios si vos no confías en Dios. Porque no es solo palabras, es ejemplo, es modelo. Eso es el mentorado. Que les mencioné de esto que escuchaba hoy en la BBN, el mentorado, el discipulado. Jesús convivió con los 12 y le fue enseñando, ustedes conviven con 1, 2, 3, 5 en un hogar, influéncienlos. El siguiente concepto ahí en el versículo 7, que no se olviden de las obras de Dios. Que recuerden la historia del obrar de Dios. Cuando enfrentamos una circunstancia difícil, la primera pregunta es, ¿Dios me puede sacar de esto? Si yo pongo mi memoria en lo que Dios hizo, me voy a dar cuenta que sí puedo confiar en Dios. El día que me quejé, nos quejamos, estábamos los dos en equipo con mi esposa, nos llevábamos mucho de casado, nos dio ganas de comer una torta de manzana, una torta y después dijimos de manzana. Y le dije yo a mi esposa, ¿y por qué no la hacemos? ¿Y con qué quiere que la hagamos? Claro, no teníamos horno, teníamos una hornallita, así, una sola hornallita, recién casado. 10 minutos después, estábamos terminando de almorzar. Pedrito Cajiano, el óptico del pueblo, había ido a la terminal, había visto que había un paquete para mí, lo fue a buscar y me lo traía como amigo en el pueblo de Monte.
Mi hermana la noche anterior había preparado una torta de manzana y me la había mandado. Claro, yo lo había visto a Dios obrar muchas veces, pero en esta no le creí. Pero saben, ese tipo de cosas me desafió a mí a confiar en cosas más grandes. A confiar en cosas más grandes. Cuando vos le enseñás a tus hijos, claro, hoy de vez en cuando vienen mis hijos y me dicen, ¿y por qué no hacemos esto, papá? No hoy, y yo ya entra mi cabeza calculadora de viejo con ganas de no encarar más cosas, ¿viste? Ya está, ya hice mucho en la vida. No, pero papá, podríamos. Y una frase, vos nos enseñaste a confiar en Dios. Apá, bueno, dale. Anda vos, pero es tu problema, no mío. Yo voy a orar por vos, pero te la arreglas vos. Ahora, ¿saben? Que podamos poner nuestra confianza en Dios y que no nos olvidemos de lo que ya hizo. Y en tercer lugar, vuelve a insistir que guarden sus mandamientos. Enseñales a que sean obedientes. A que sean obedientes de lo que el Señor nos mandó. Para concluir, les llevo un ratito a unos versículos del Nuevo Testamento. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. El apóstol Pablo está escribiendo una carta a esta iglesia en Tesalónica. Y le dice el versículo 10, 1 Tesalonicenses 2:10, vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Su testimonio de trabajo. Versículo 11, así como también sabéis de qué modo, está hablando de él y de su trabajo, pero de repente pone una ilustración. ¿Y cuál es la ilustración que pone Pablo? Como el padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Pablo está diciendo, yo hice un trabajo con la iglesia, pero quiero decirte algo. Hice lo mismo que cualquier padre haría con su hijo. Exhortar y consolar. Y esa es la tarea hermosa que tenemos para hacer. El capítulo 6 de Efesios, en el versículo 4, nos va a exhortar a los papás a criarlos, a nuestros hijos. Criar a nuestros hijos. Y criarlo es llevarlo desde la nada, entendiendo en la etapa en que está viviendo, y llevarlo hasta ser maduro. Y lo voy acompañando. Muchos de nosotros lo hacemos muy bien en lo material. La expresión de mi papá, trabajé para que nunca le falte nada. La segunda frase de mi papá, yo les di escuela. Y ahí se le terminaba el argumento. Criarlos es mucho más que eso. Es hacer estas otras dos cosas. Exhortar y consolar. Exhortar es tirarle la oreja cuando está equivocado, corregirlo y animarlo. Exhortar incluye todo. A veces tenemos la idea de que exhortar es darle cuando hace algo mal. Sí, le voy a mostrar lo que está mal, lo voy a corregir, pero lo voy a encaminar y lo voy a animar a hacerlo bien. Y el consolarlo es, el pecado trae dolor. Las equivocaciones traen frustración. Tengo que abrazarlo y consolarlo. Esa es mi tarea como papá, como mamá en el hogar. Ese es el trabajo que tengo que hacer. Entendiendo que trabajo para nuestros hijos. Y hay otra expresión que Pablo usa en 2 Corintios capítulo 12, versículo 14, también a modo de ilustración la usa también, y habla de el valor de atesorar para los hijos.
Y yo decía hoy, muchos padres le dicen a los hijos, estudia para que no seas un don nadie como yo, para que puedas ser alguien en la vida. Pero muchas veces detrás de eso está escondido, si vos tenés un buen sueldo, yo me aseguro una jubilación, que cuando yo sea viejo vos me vas a cuidar. Y Pablo dice, no. Vos atesorás para tus hijos, no pones a trabajar a tus hijos para vos. El hijo tiene sus responsabilidades de honrar y todo lo que en la honra entra. Pero tenemos una tarea en el hogar. Formar y proyectar hombres y mujeres para la obra de Dios. ¿Y cuál es la herramienta? Lo mencioné 2 o 3 veces al pasar, pero quizás el pasaje más lindo que hay para ilustrarlo es el de Deuteronomio capítulo 6. La palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 6. Después de decir, Jehová nuestro Dios uno es, nos va a decir, a ese Dios hay que amarlo de todo el corazón, con todo el alma y con toda la fuerza, porque es ese amor a Dios lo que me va a mover a escuchar su palabra y obedecerla. Va a decir, tengo un mandamiento, versículo 6. Esta es la palabra que yo te mando hoy. Ponela, grabala en tu corazón. Pero hacé algo más. Repetila. ¿Alguna vez le dijiste a tu hijo, cuántas veces querés que te lo diga? O si sos hijo, mamá te lo dijo quizás alguna vez. Una expresión de mi mamá. ¿Hablo yo o pasa un carro? ¿O es ruido nomás que se escucha por ahí? No te canses de repetirla. No te canses de repetirla. Dice, estas palabras que yo te mando van a estar en tu corazón. Cuando las atesores vos, las vas a repetir. ¿A quién? A tus hijos. Las vas a repetir a tus hijos. Si no están en tu corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca, si no están en tu corazón, no las vas a hablar, no las vas a repetir. ¿Cuál es tu tema de conversación? ¿Es Dios y la palabra de Dios? ¿O es los problemas, las dificultades, la economía? ¿O mirás Crónica y todas las muertes que hay por ahí? ¿Y cuál es tu tema de conversación? ¿La política? ¿La situación del país? Que no está mal considerarlo, pero mi tema de conversación es lo que dice el versículo 4 y 5. Jehová nuestro Dios, a quien debo amar con todo el corazón, con toda el alma y con toda la fuerza. Y entonces sus palabras las voy a atesorar en mi corazón. Y cuando de la abundancia de mi corazón hable en casa con la familia, si soy hijo con mis padres, soy esposo con mi esposa, soy papá con mis hijos, soy abuelo con mis nietos, de la abundancia del corazón voy a hablar. Y usa el énfasis, la voy a repetir y la voy a hablar en la casa, en el camino, al acostarme, al levantarme. Las voy a agarrar a mi mano como para que no se me escapen. Las voy a poner en mi frente para tenerlas siempre presente. Las voy a poner en las puertas de mi casa para que cada vez que salga a enfrentar el mundo, vea la palabra de Dios. Y podés poner cartelitos con versículos, no hay ni un problema, es una bendición. Pero mucho más que eso, es, así como están en tu corazón, trabajar para que estén en el corazón de los que están en tu casa, de los que están en tu hogar.
Si Jehová no edificare la casa, si Jehová no edificare, y es imposible que Él edifique sin su palabra, que tiene que estar presente en nuestras vidas y en nuestro hogar. Oramos. Gracias te damos, querido Dios y Padre, por poder compartir este tiempo, por permitirnos reunirnos, abrir tu palabra, ser enseñados, edificados por ella. Y te pedimos, Padre Santo, que nos ayudes a vivir a Cristo cada día en nuestro hogar. Señor, que Él sea lo valioso para nuestras vidas. Te agradecemos, Señor, porque en Cristo hoy podemos formar hogares que te glorifiquen y te honren a ti. En el nombre de Él es que oramos. Amén.